que ha sido animado nos va a prestar el favor, es que se dice aquí en este país, prestarnos el favor de hacer la lectura pública del pasaje básico para nuestro estudio en esta mañana. Génesis capítulo 1, los versículos 26 al 28, y entonces en el capítulo 2, versículos 7 y 8, y desde el 18 hasta el fin del capítulo. Vamos a leer con la ayuda del Señor. Génesis capítulo 1 y el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Perdón, me pasé. Está bien. Sí. Qué bueno, no, pero siga. Ok. Termina el capítulo. Y la mañana, el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Leemos lo otro? Sí, capítulo 2. 7 y 8, y entonces desde el 18 al final. 7 y 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. 7 y 8. Sigo el 18 al 25. Sí, Señor. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Muchas gracias. Ok.
Hasta allí, que el Señor bendiga su palabra. Debemos decir que este tema tan importante, tan necesario, es también delicado. Y uno con temor y temblor lo enfrenta, pues, y tiene que considerarlo. Uno siempre prefiere que otro sea el que hable del asunto. No puede, en estos asuntos uno no puede cantar victoria, sino cuando lleguemos al cielo. Entonces, en esa actitud delante de Dios, vamos a, con la ayuda de Él, a considerar el asunto. Como este estudio es más corto que el que sigue, entonces en esta ocasión vamos a tenerlo en forma general el asunto, y entonces para el próximo estudio se va a abundar en los detalles de cada aspecto que debemos considerar. Por ejemplo, hoy en este momento es el matrimonio en sí. Dios fue el que lo instituyó, y Él quiere que la familia se forme basado en el matrimonio. La familia es la célula fundamental de la sociedad, pero tiene que ser constituida, formada, basado en el matrimonio que Dios instituyó. Y para la asamblea, para la obra de Dios, el matrimonio es fundamental. Usted va al Nuevo Testamento y los 4 evangelios comienzan mencionando una pareja casada en su inicio. Mateo es María y José de Nazaret. Lucas es Zacarías el sacerdote y Elizabeth. Qué pareja tan ejemplar y tan especial que Dios usó. Marcos, en esa descripción de ese primer día de actividad completa del Señor, se menciona a la suegra de Simón, la casa de Simón. No se menciona su esposa, pero la esposa del apóstol Pedro debió ser una mujer virtuosa, muy especial, con la belleza interna que es incorruptible. Porque si no fuera así, no hubiese sido así, el apóstol Pedro no era hipócrita para estar hablando como habla en 1 Pedro capítulo 3. Ella era ejemplo. Entonces ahí hay una pareja que Dios está usando para el desarrollo de sus propósitos. Y en el Evangelio según Juan, el primer milagro señal del Señor está asociado con las bodas de Caná de Galilea. Entonces veamos la importancia que el Señor da al matrimonio. Entonces hay detalles que considerar para el segundo estudio, Dios mediante, elección de una pareja, el noviazgo, la etapa previa al matrimonio. Entonces, la familia, la crianza de hijos, esperamos que el Señor ayude para tratarlo con más detalle. En este caso se ha sugerido 5 puntos en relación con el matrimonio. Primero, el plan del matrimonio. O sea, ¿quién fue el que ideó esto del matrimonio? Esto es idea de Dios. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Capítulo 1 dice, varón y hembra los creó, pero en el capítulo 12 nos da los detalles. Él no los creó a la vez, como en el mundo animal. Nosotros los seres humanos no somos animales. Somos fruto de una creación especial de Dios. No existe evolución, eso es anticientífico. Fue un acto especial de creación de Dios, según Génesis capítulo 1. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, nuestra semejanza, con el propósito de señorear sobre todo. Y Dios hizo su esposa para complemento, le haré ayuda idónea para él. No es un contrato, porque con el contrato se crean derechos y se reclaman derechos. Es un pacto.
porque en un pacto entonces se consideran responsabilidades de cada uno. Él dice, le haré ayuda idónea. Dios fue el origen del matrimonio. De modo que no hay lugar para reformar, pretender mejorar o cambiar. Esa es la voluntad de Dios. Él mismo lo ideó. Entonces está el propósito del matrimonio. ¿Qué propósito persigue Dios? Primero, el compañerismo, la complementación. Le haré ayuda idónea. Un hombre no es completo sin su esposa. Y la esposa complementa al marido. Ambos se complementan. No es un rival que va a pelear conmigo o contra el cual yo debo luchar, sino es alguien que me va a complementar. Ese es un primer propósito. Para estar unidos, para estar desde el momento de unirse en matrimonio, estar para siempre unidos. Compartir tiempo, apartar tiempo para estar juntos. Aquí hay hombres de Dios que sirven al Señor en la asamblea y su esposa se quedó por allá. Bueno, traten de mandarle un mensajito siquiera. Uno tiene que entender el propósito de Dios. Otro es la procreación. Él dijo, fructificad y multiplicaos. Y la única manera que Dios diseñó, Él diseñó el sexo, el aparato de reproducción, y Él dijo, fructificad y multiplicaos. Y cuando después del diluvio, en Génesis 9:1, Dios dio este mismo mandato a Noé y sus hijos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Yo sé que ahora, yo no creo que ustedes crean eso que muchos creen, que hay que tener todos los hijos que Dios quiera. Con todo respeto, uno escucha eso, pero uno tiene que ser responsable de los hijos que tenga. Allá en Venezuela hubo un gran hombre de Dios, entre muchos, gracias al Señor por esas bendiciones, don José Naranjo, muy respetado, muy estimado. Dios lo usó poderosamente y era un poderoso predicador. Y yo le escuché desde pequeñito decir lo que él había encontrado en Venezuela, en muchas partes. Una hilera de niñitos, como una escalera, uno detrás de otro. Pobre mujer, no la dejaron descansar. Y entonces él decía, todos desnudos, descalzos y barrigones, no sé si se maneja esa palabra, con la barriga llena de lombrices. Y yo varias veces le escuché a don José Naranjo decir eso y yo sabía, oye, cuando yo me case no debo tener una escalera así. Pero en este caso, ese era otro propósito de Dios. Y otro propósito, según 1 Corintios capítulo 7, el apóstol dice, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. No dice cada uno tenga su mujer, sino su propia mujer, porque tiene que ser casado. Si no hay matrimonio, es una relación fornicaria. Hay que honrar el matrimonio, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mantilla. Entonces hay un propósito allí de la preservación moral. El matrimonio es una salvación. Y después del paso de poner la fe en Cristo para ser salvo, los mayores siempre nos decían, ese es el segundo paso más importante en la vida de un ser humano. Ahora, la pareja del matrimonio. Fíjese que Dios no consiguió pareja para Adán de los animales. Él, con la sabiduría, él era el superhombre, hermano. Estaba en capacidad de usar las cuatro partes del cerebro. Nosotros, ¿cuánto es que usamos de nuestro cerebro? Él era un superhombre. Y Eva fue la supermujer. Ella sí es the Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Esa sí es la mujer. Él, con toda su capacidad,
el inicio, el comienzo de la taxonomía. Dios le puso por delante los animales y la inteligencia que Dios le había dado le hizo, según la conformación, asignarle un nombre a cada uno, pero no se halló ayuda idónea, no se halló compañera para Adán, no con los animales, sino varón y hembra los creó. Dios podía haberle hecho 5 mujeres para Adán, pero ¿cuántos le hizo? Una sola. Entonces, Dios fue el que solamente llevó la responsabilidad de proveer una pareja para Adán. Adán, en su contacto con los animales, poniendo el nombre a cada uno, desarrolló Dios de esa manera el anhelo, la necesidad de tener su compañero. Pero Dios lo hizo todo, le hizo caer un sueño profundo, abrió su costado, sacó una costilla, un hueso del costado, cerró lo que él había abierto, porque Dios sí tiene capacidad de herir y de cerrar también y de sanar. El apóstol Pedro le cortó la oreja, creo que le tiró al cuello, pero el hombre se movió y le cortó la oreja, pero después no le pegó la oreja, el Señor sanó eso. Muchas veces nosotros somos todo lo contrario de Dios, pero entonces con ese hueso de su costado hizo la mujer. Y Dios le asignó una dignidad a la mujer tan especial y superior. En el reino animal, generalmente es el macho de los animales que tiene más plumaje, si es una ave. El león tiene su gran melena, su cabeza grandota, y la leona es menos. Pero en este caso de los seres humanos, de Adán y Eva, ¿quién era el más bello? La mujer en el matrimonio, en los seres humanos, es la parte hermosa, pues. Don Alcine Velasco dice, no, ella es la más hermosa. El hombre es muy feo, y si no tiene ropa, más feo todavía es. Pero Dios le ha asignado una dignidad, que Dios haya hecho a Adán primero y después Eva, para constituir al varón cabeza de la mujer, no es inferioridad, porque el Señor le asignó por creación un lugar importante. Ella es la que va a complementar, en el caso de la iglesia, que ya vamos a ver, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo sin su iglesia no está completo. Esas son palabras que van más allá de mi capacidad de comprender, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué hizo Adán en este caso? Él recibió la mujer, la compañera, la ayuda idónea, y la aceptó y la recibió. Usted se puede imaginar a Adán cuando Dios le presentó a Eva. Ese estaba feliz. Esa era la mujer más hermosa de todas las que ha existido en la tierra. Y él vio su complemento, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Entonces, en el próximo estudio debemos tomar en cuenta cómo elegir la pareja. Dios sigue manteniendo su papel protagónico y decisivo en este asunto. Y el creyente debe esperar en su Dios para el proveer. Entonces el procedimiento del matrimonio está en el versículo 25. Hay 3 verbos: dejará el hombre a su padre y a su madre, según Mateo capítulo 19. Estas son palabras que Dios mismo dijo. Él fue el que instituyó el matrimonio y unió a los primeros que se casaron, Adán y Eva. Y estas, según Mateo 19, el Señor dijo, estas son palabras de Dios: dejará el hombre a su padre y a su madre. Adán no tenía ni padre ni madre, pero Dios estableció eso. Hay una acción de dejar padre y madre
por el varón. Y la segunda es, se unirá a su mujer. Tanto en hebreo como en el griego del Nuevo Testamento, este verbo unirse, especialmente en el Nuevo Testamento, unirse como con... ¿Cuál es el pegamento más poderoso que ustedes han conocido aquí en Colombia? Super Bonder. Bueno, ese es como estar pegado. Usted aprieta las tuercas de la llanta, así es que dicen aquí. Pero eso no está pegado, porque usted lo puede después sacar. Pero en el matrimonio es unirse a la mujer, es quedarse pegado con ella para siempre. Así que si alguno de nosotros los casados está soñando con dejar la mujer, está equivocado. Dios en el matrimonio juntó la pareja. No todo matrimonio es conforme a la voluntad directiva de Dios. Dios no es el responsable del error de algunos matrimonios, pero en cuanto al matrimonio, como institución, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Se unirá a su mujer y entonces serán una sola carne. Ese es el orden. La inversión de este orden es fornicación. Vamos a considerarlo en el estudio. Y por último, el patrón o modelo del matrimonio. Dios tenía un secreto. Detrás de este procedimiento de Dios, Él tenía un secreto, un propósito eterno, y es Cristo y su iglesia. Grande es este misterio, dice el apóstol. Entonces, el matrimonio entre un hombre y una mujer va a reflejar, debe tomar como ejemplo y guía e inspiración la relación de Cristo, del Hijo de Dios y la asamblea dispensacional, la iglesia, la asamblea, el pueblo redimido de Dios de toda esta dispensación está siendo construido como la iglesia, la asamblea del Señor. Y hay una relación que estaba en los propósitos de Dios desde la eternidad. Esto es muy glorioso, hermano. Fíjese que Dios, capítulo 1, para que enseñoree. El propósito de Dios es tener un hombre complementado por su esposa como rey sobre toda la creación, encabezándolo todo. Adán falló por el pecado, pero hay un postrer Adán, y el propósito, el misterio de su voluntad es encabezar todas las cosas en Cristo. Cuando Él reine aquí, Él va a venir con su iglesia, con su esposa, y ella va a ser la que va a reinar con Él, le va a complementar en el reino sempiterno del Señor. Qué cosa tan sublime tenemos aquí que Dios tenía en mente. Y el capítulo termina diciendo que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Después de la caída, la atracción del cuerpo desnudo de un hombre o de una mujer sobre el otro fue causa de pecado y es causa de pecado. Entonces Dios los cubrió, los vistió con túnicas. Pero en ese momento ellos estaban desnudos, no se avergonzaban. Dios no quiere que en el matrimonio haya oscuridades, escondrijos, sombras, sino que haya total diafanidad entre los miembros. Entonces está abierto el estudio, hermanos. Nuestros hermanos van a contribuir y ustedes también, por favor. Ya he hablado bastante, el estudio es corto, debe ser conversacional, entonces le toca a ustedes con la ayuda del Señor. Si no hacen preguntas siquiera, yo sí tengo bastante preguntas. Ajá, apúrese pues, porque si no yo lo hago primero. Pensando en el primer punto, que Dios pudo haber creado simultáneamente a Adán y a Eva. ¿Qué propósito o qué hay
en ese orden de la creación, que primero fue Adán y después que él vivió la experiencia de, en el trabajo, vino Eva. Hay algo de base bíblica para entender ese orden. Sí, hay suficiente base bíblica, Dios nos ha informado, pero aquí están los hombres que yo le he escuchado hablar de esa materia con la gracia del Señor y la habilidad del Espíritu Santo. Así que respondan ustedes, hermanos, porque yo he hablado mucho. ¿Por qué Dios hizo así? ¿Qué dice Goyo? Don Gregorio, como decimos allá en Venezuela. Antes que Dios creara a Adán y a Eva, tenía en mente a Cristo y la iglesia. Y en Efesios 5, al final, grande es este misterio, más yo digo esto, de parte de Cristo y de la iglesia. Entonces el Señor es primero y luego la iglesia. Pero solo de ese detallito, hay muchos más. Echen para adelante. Es llamativo que en el mundo se cree que la sujeción de la mujer al varón esté relacionado con la caída. Pero Primera de Timoteo capítulo 2 nos enseña que en la idea de Dios del matrimonio, a propósito, Él hizo al varón primero y a la mujer después, con el propósito de que la mujer esté sujeta al varón y como ya hemos escuchado, sea su complemento. Dice versículo 13 del capítulo 2 de Primero de Timoteo, porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, en ese orden, Dios quería que el varón fuese la cabeza. Ahora, lo que es chocante para el mundo es que si debía haber una cabeza, ¿por qué debía ser el varón? Porque, bueno, sugiero que en una relación debe haber alguien que guíe la relación. Imagínese, hermano, que usted se suba a mi carrito y usted vea que el carro tiene dos volantes, dos manubrios, y que mi esposa tiene uno y yo otro. Y cuando yo quiero girar para evadir un obstáculo, ella gire para el otro lado. Usted se imagina, no llegaríamos a andar ni 1 kilómetro sin que nos pase algo. Entonces, yo aprecio que ella, cuando manejo, me diga, cuidado con esto. Pero yo necesito llevar el manubrio. Entonces, Dios es sabio, pues, y Dios estableció la relación matrimonial de este modo. Y como hemos escuchado, en su idea, Dios quería ir dando luces en cuanto a Cristo y su preeminencia. Con respecto, han mencionado con respecto a la mujer, el tema o la palabra complemento. Entonces, de pronto pueden aclarar un poco más este término con el tema complemento. ¿Cómo es la esposa un complemento al varón o una ayuda idónea? Ético. El hombre aporta ¿cuántos cromosomas? él aporta la mitad y la mujer aporta la mitad. Hasta en eso Dios hizo, él diseñó el matrimonio como una complementación, como compañerismo. Pues el hombre sin la mujer es incompleto. Y Dios creó 2 sexos, 2 géneros, pues. El hombre, la mujer puede hacer operaciones, puede hacer lo que sea, pero a nivel genético sigue siendo, si nació varón es un varón y si nació hembra es una hembra. Entonces, se complementan. Le haré ayuda idónea. Tal es la dignidad de la mujer que
en las Escrituras se dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero en Proverbios 31, una de las características de la mujer virtuosa es que el corazón de su marido está en ella confiado. Porque la palabra ayuda, traducida aquí ayuda, es la misma palabra que se usa de Dios muchísimas veces en su relación con el pueblo. Esa palabra se usa como compañero, acompañando a su pueblo en el camino. Se usa como consejero, se usa como consuelo, consolador. Dios es la ayuda y la mujer es la ayuda para el hombre. En el Salmo 121 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? La palabra traducida socorro ahí es ayuda. Entonces, sin la mujer uno no está completo. El soltero no sabe lo que se está perdiendo. O sí sabe, pero no lo quiere asumir. Y yo no estoy diciendo que la soltería no tiene su importancia. 1 Corintios 7 lo dice. Un soltero puede servir al Señor en una medida superior al casado. Porque el casado tiene que cumplir con sus responsabilidades, pues está pendiente de las cosas de este mundo para agradar a su cónyuge. Pero el matrimonio es algo muy bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Dios lo hizo así, que necesitaba una complementación. Entonces, en ese sentido, la mujer complementa en todos los aspectos al hombre y el hombre también a la mujer. Ahora los hermanos, u otro hermano puede ampliar porque usted quiere más detalle, ¿verdad? Bueno, parece obvio lo que voy a decir, que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Pero es que estamos viviendo tiempos donde no solo se tolera, sino que se motiva, se impulsa el matrimonio entre dos hombres, si es que eso se puede llamar matrimonio, y entre dos mujeres. Y la sociedad lo celebra y los elige. El segundo puesto más importante de este país es la alcaldía metropolitana. Y la que actualmente es la alcaldesa de Bogotá, pues la alcaldía metropolitana está casada con otra mujer. Y el mundo ve eso ahora como normal y lo impulsa. Pero Dios creó un hombre y creó una mujer. Esa mujer no era en creación inferior a Adán, no. Era exactamente un ser humano como Adán. Igual en dignidad, igual en honra. Todos los atributos como ser humano que tenía Adán los tenía Eva. Adán tenía un aparato reproductor masculino y ella el femenino. Dios los creó de esa manera, los diseñó de esa manera. Y eso debe, hermanos, dejarnos siempre el principio para aborrecer lo que el mundo está llamando hoy la igualdad de género. Él y ella. No había un género intermedio, no había un ella, ahí como ahora la gente está inventando o queriéndose hacer llamar. Y los hijos que vienen de ese matrimonio van a ver la figura de un papá y de una mamá. Y los varones van a dirigirse viendo como referente a su papá y las hembras van a dirigirse viendo como referente a su mamá. Repito de nuevo, parece muy obvio, muy sencillo, pero es que esos son principios que hay que procurar, hermanos, conservar, porque el mundo está tan distorsionado hoy día. Entonces, un hombre, una mujer, varón y hembra los creó. Solo que entonces el rol del hombre es diferente al de la mujer. Ella se somete voluntariamente a esa autoridad
que Dios estableció no es porque es inferior y no porque el hombre sea superior, y él no debe someterla como el militar que tiene rango superior al del rango inferior, a los subordinados a él, no. Ni siquiera tratarla como el padre trata a los hijos, a veces como padres. No sé si fue de usted, don Samuel, que escuché el padre de familia, como el déspota de la casa, algo así es. Ajá, ok, no. Pero no debemos tratar a los hijos de manera déspota, ruda. Pero sin embargo, yo no debo tratar a mi esposa como trataría a un hijo. Un hijo, yo tengo autoridad por la palabra de Dios de castigarlo. Pero mi esposa no. ¿Por qué el Señor, por qué Dios formó, dice que en el versículo 21, el capítulo 2, dice: entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Por qué él tomó una costilla? ¿Qué significado tiene de tomarlo una costilla? ¿Por qué no lo tomó de otra parte? Y yo sé que algunos hermanos tienen ya esta interpretación o el conocimiento, pero sé que algunos de pronto no tienen ese. ¿Por qué fue tomada de una costilla? ¿Qué significa eso? Teniendo en cuenta de que la tomó en la costilla, significa que está debajo del brazo y cerca del corazón. Los hermanos, por favor, porque es que se habla mucho de machismo en las asambleas congregadas al nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que puedan explicar bien y las hermanas entiendan que no es machismo, sino que es establecido por Dios. Y si el matrimonio es una institución divina, si lo podríamos llamar así, para bien del hombre, ¿cómo deberíamos reaccionar al asunto? Si va a responder ahora. Hermanos, los mayores siempre nos decían: Dios nos sacó un hueso de la cabeza para que la mujer no gobierne al varón. No sacó tampoco un hueso del pie para que el hombre no pisotee a la mujer. Lo sacó de la costilla, del costado, para que el hombre ame, cuide, proteja a su mujer. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios, de que cabeza, varón es cabeza de la mujer. Está asociado con la protección, el sustento, el cuidado, el cariño, la ternura, velando por ella. La cabeza cuidando, dirigiendo, presidiendo, y una mujer se sujeta muy voluntariamente y gozosamente cuando hay un hombre que cumple su deber. Pero eso lo dejamos para el siguiente estudio. Pero, ¿estás satisfecho con eso? Dios tenía un propósito también, es crear una unidad. El matrimonio además es un yugo, dos enyugados. Cuando uno está enyugado con otro, no puede agarrar por un lado y el otro por otro lado. Tienen que ir juntos. Lo que Dios juntó es lo que Dios enyugó. Entonces él quería una unión. La relación íntima, sexual, es la expresión de esa unión que existe, de ese amor que los une. Por eso que la última etapa es: dejará el hombre a su padre y a su madre. Debemos ir adelantando ya. Es una nueva cabeza. La mujer también debe dejar a su padre y a su madre, pero dice del varón porque él ahora va a constituir una nueva relación de autoridad. Deja a su padre y a su madre, donde él, en ese ambiente él estaba sujeto. Ahora él crea una nueva cabeza, una nueva casa, donde él va a ser la cabeza. La mujer deja su lugar de sujeción a sus padres para entrar en una relación de sujeción a su marido. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El apóstol Pablo cita eso en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 6. Tomaré los miembros de Cristo para unirlo a una ramera. En ninguna manera. Dios nos guarde de ese pensamiento, porque la relación sexual debe ser la expresión del amor
que se une. Entonces no es cuestión de hacer el amor, sino de expresar el amor. Ya me estoy desviando a otro tema, pues, pero por eso dije, ese es el orden. El que invierta el orden es fornicación. Las relaciones prematrimoniales es fornicación. Es cuando uno dice que sí. ¿Cómo hacen aquí? Le preguntan a uno. A mí me casaron con el Código Civil antiguo de Venezuela y me preguntaron, fulano de tal, dieron el nombre completo mío, usted quiere y recibe a la que es mi esposa, dieron su nombre completo como esposa, como mujer, y yo dije, sí, la quiero y la recibo. Sí, yo quería, ¿cómo no? Entonces le preguntaron a ella, y ella respondió positivamente. Entonces, basado en eso, la autoridad usaba un latinazo, incontinenti. Basado en esa declaración, los declaro con la autoridad que me da las leyes, los declaro marido y mujer. Desde ese momento, pase lo que pase, después ya uno está casado. Porque hay algunos que dicen, bueno, no consumó el matrimonio con el acto físico, pues. Desde ese momento que uno dice que sí y uno es declarado, en otras culturas el hombre llevaba una vaca al padre de la muchacha y dando la vaca le daban la muchacha y ya se casaron. Legalmente cumplieron con eso, con esa costumbre, pues. Esas son las leyes en esa cultura. Pero desde el momento que uno es declarado marido y mujer, ya uno está casado. Pase lo que pase después. Entonces tenemos que estar claro en eso, hermano. Entonces la expresión, la relación, tengo que escoger mis palabras. 1 Corintios 7 nos enseña cómo expresarse en esos temas. Hay que tener cuidado. Es muy distinto hablar en privado con gente casada que hablar en público como estamos aquí, donde hay gente que no es casada y hay infantes. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en su lenguaje para no ofender a nadie. Pero hermanos, ¿vio Dios que era malo o era bueno? ¿Ah? Que era bueno. El sexo no es malo en el matrimonio. Fuera del matrimonio es fornicación, y a los adúlteros y fornicarios juzgará Dios. Pero hay muchos tabúes en nuestras culturas que tenemos que, a la luz de la palabra de Dios, superarlo, pues, madurarlo, ver como la mente de Dios revelada en su palabra. Vio Dios que era bueno. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces Dios tenía en mente una unidad formada de dos, formando uno. Una cosita más. Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ella formaba parte de él, había sido tomada de él. Y allí en Efesios 5, él dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Oye, hermano, Adán comenzó a amar inmediatamente a Eva. No le fue extraño, bueno, déjame conocerla poco a poco y tal. No, esa es mi carne, el hueso de mi hueso. Pero ¿qué hace la costilla? En esos órganos blandos que tenemos allí, la costilla es de protección. Ese hueso duro protege. Entonces, ¿qué dice allí en Efesios 5? Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. O sea, no solamente debemos amar como Adán amó inmediatamente a Eva, sino convertirse en el que sustenta y en el que cuida. Así como un hueso, esa costilla, protege, cuida a esos órganos, entonces el esposo debe proteger y cuidar a la esposa. Lo mencionó el hermano y es una expresión común mencionar que
el matrimonio es una institución divina. Normalmente nosotros entendemos como institución, por ejemplo, una institución educativa, ¿no? Algo como impersonal, como una organización. Voy a dar mi opinión, pero sí la idea es como que los hermanos nos ayuden a mencionar acerca de eso, que no es una organización el matrimonio, no es algo, como dicen en el mundo, un mero formalismo legal. Hay que separar, bueno, no, hay que darle a cada aspecto su debido respeto, pero sí hay que separar lo legal de lo espiritual. Y yo soy medio enredado, entonces sí pido a los hermanos que nos ayuden, pero creo que la diferencia entre el pensamiento de Dios para el matrimonio y la parte legal del matrimonio, que es la firma pues de lo que uno firma ahí en la notaría, ¿no? O donde lo vaya a hacer, es comparable a la diferencia que hay entre el concepto que tiene la gente y el mundo, e incluso legalmente, de una iglesia, a lo que realmente es una iglesia o una asamblea. Entonces nosotros por la palabra podemos entender que es una asamblea, que no es una organización, que no es un grupo de personas que se pusieron de acuerdo simplemente porque sí, que es mucho más, ¿cierto? Una asamblea nosotros entendemos mejor, tenemos más claridad en cuanto a qué es una asamblea, que es algo que Dios ha puesto en el mundo para su gloria, pues, y hay muchos aspectos, pero es un asunto espiritual que viene de parte de Dios. Pero también hay que cumplir la parte legal en el mundo. No se puede ignorar la parte legal del mundo, sin querer ni separar demasiado, ni unir demasiado los dos elementos. Pero entonces, no me quiero enredar más. Es como ayudar, los hermanos nos ayuden a hablar acerca de a qué se refiere que el matrimonio es una institución divina. Aquí instituir, por favor, se refiere a crear algo que no existía, o estoy equivocado, hermano, ¿me pueden ayudar? ¿Quién es el experto en la semántica? O sea, usted quiere, hermanos, que tengamos claro que no es como dice el mundo. ¿Para qué casarse? Con tal que uno se ame y se respete y esté viviendo, no es necesario se firma papeles. No, es que aquí, en este país, la norma legal existe. Un matrimonio tiene que cumplir con eso. Mientras no ha cumplido, no es como Dios quiere. Hay culturas donde las normas son distintas, las costumbres son distintas, pero uno tiene que cumplir con eso. En el caso de José de Nazaret y María, lo que ellos estilaban era ir a la puerta del pueblo con los ancianos y allí celebrar el matrimonio. Esa reunión con los ancianos era el matrimonio que llamamos nosotros ahora civil. Ellos cumplieron con esa formalidad. La costumbre de ellos era que después que estaban casados, porque María era su mujer y José era su marido, ya estaban casados. Eso no es noviazgo, ese es matrimonio. Pero entonces había un tiempo, más o menos un año, y entonces ellos celebraban las bodas y entonces sí comenzaban a vivir. Porque ella dijo, yo no conozco varón. Se no estaba conviviendo con José todavía, pero esa era una costumbre judía, pero ya estaban legalmente unidos en matrimonio, porque cumplieron con esa. Entonces no es meramente firmar unos papeles, eso no tiene valor. Sí tiene valor porque se está cumpliendo con la voluntad de Dios de que uno se sujete a lo que está establecido en la cultura, en la civilización, en el pueblo donde ustedes son colombianos
y tienen que sujetarse a las leyes colombianas. ¿Y qué tal si un país crea leyes que van en contra de las leyes divinas? Bueno, eso es lo que este mundo va hacia los juicios de Dios, y está bien maduro ya. La homosexualidad es el último nivel que Dios soporta de la maldad. Cuando se llega a ese nivel, como se está llegando en nuestra sociedad, muy cerca están los juicios de Dios sobre esa civilización, sobre ese pueblo y sobre la tierra. Así será, hermano. Nosotros vamos a ser salvos de la ira que vendrá, pero estamos viviendo esos tiempos cuando vemos a pasos agigantados acercándonos a ese tope. La copa se está llenando, y cuando se llene, entonces Dios va a traer los juicios. O sea, la maldad no ha llegado al colmo, pero está muy cerca. Terriblemente cerca. Eso lo estamos viendo en nuestra sociedad en que vivimos. De todas maneras, usted puede ayudarnos en eso, hermano. Quería decir que los hermanos de la cocina nos están pidiendo 10 minutos más o nos están dando 10 minutos más para el estudio bíblico. Ahora, en el orden de idea de lo que ha preguntado nuestro hermano Guillermo, es llamativo ver en la palabra de Dios ocasiones en que personas se casan. Este que tenemos por delante es el primer caso y todavía no hay instituciones humanas. En este sentido, el matrimonio es una institución divina. El matrimonio es un acto delante de Dios, primero que todo, porque Él lo instituyó. Otro caso de personas que se casan es en el libro de Ruth, capítulo 4. Booz, ¿verdad? Y Ruth, ellos, ¿qué hicieron? Ellos llegaron, como era la formalidad legal, a la puerta de la ciudad, llamaron los ancianos que eran testigos y siguieron la práctica normal que establecía la ley de sus días. Entonces, en este sentido, el matrimonio no solamente es un acto delante de Dios, sino que delante de las autoridades humanas establecidas. Y otro caso también llamativo es en Juan capítulo 2, las bodas de Caná, en Caná de Galilea. Entonces, es un acto delante de Dios, delante de los hombres, y que se celebra como testimonio, porque ese es honroso para el Señor, pues. Por eso en el pueblo del Señor hay la buena costumbre de celebrar las bodas, porque eso es un testimonio que honra el nombre del Señor. Ahora, me llama la atención, hermanos, la forma como Dios actuó cuando hizo a Eva. Fijémonos que en el verso 18 el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y esa palabra ayuda idónea, como escuchamos, es la misma palabra que utiliza el escritor a los Hebreos en el capítulo 13. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor es mi ayudador. Es la misma palabra. Y dice entonces que, versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Entonces, en el verso anterior, él dice que no es bueno que el hombre esté solo, y a uno le parece que el relato natural sería entonces crear a la mujer. Pero Dios no actuó así. ¿Qué hizo? Creó a las bestias del campo, a todos los animales, y los creó macho y hembra. ¿Cuál era el propósito de Dios con la forma en que actuó? Sugiero que Dios quería que Adán comprendiese
en primera persona, de manera objetiva, que no era bueno que él estuviese solo. Y teniendo delante todos los animales que Dios había creado, que él entendiese que él era distinto a los animales. Hermanos, no somos animales, somos hechos a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Dios quería que Adán estuviese convencido que los animales eran distintos a él y que él era distinto a los animales, y que no había entre el mundo animal una ayuda idónea para él. Uno ve cómo los hombres nos servimos de las bestias, pero no son ayuda idónea, no es la unidad compuesta como es el matrimonio. La idea de ayuda idónea y la idea de unidad en el matrimonio, nosotros los seres humanos estamos habituados a unidades compuestas, como por ejemplo un candado. Si uno pierde la llave del candado, ¿sirve para algo el candado? No, porque es una unidad compuesta. Necesita de otro elemento para ser complementado idóneamente. O por ejemplo, no sé si hay músicos aquí, un violín sin el arco no funciona, porque fue ideado como una unidad compuesta, así el matrimonio. Entonces, cuando Adán, Dios forma a la mujer, y es llamativo esa palabra del versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo. Esa palabra es literalmente construyó. Y es una palabra que se usa en el lenguaje de la construcción, como uno que construye un edificio, porque Dios estaba pensando en Cristo y su iglesia. Entonces, hermanos, el Señor impresiona en nuestros corazones. Necesitamos volver a los principios bíblicos. Y es un tema tan delicado, pero me llama la atención, ya nuestro hermano don Samuel ha presentado en el bosquejo el proceder en el matrimonio. Dejará el hombre padre y madre, y a su madre, y se unirá a su mujer. Creo, hermanos, que una de las instituciones, o creemos, de las instituciones más atacadas es el matrimonio. Y el trasfondo es satánico. Es una oposición a lo establecido por Dios. Y por lo general, el ambiente donde el enemigo tiene su dominio, deja su olor. Él va creando en la esfera terrenal como un tipo de ideal. Lo va presentando de alguna manera con leyes como las que ya conocemos. El concubinato, eso es una ley contraria a lo establecido por Dios. Las leyes de la ideología de género, como hemos oído, contraria a lo establecido por Dios. Hay otra ley que se está implementando, es la ley del bienestar animal, y todo eso va dirigido hacia un mismo punto. Es la idea de que el ser humano conviva con el animal, y leyes para el animal hasta que lo protegen más que al mismo ser humano. Y no quiero desviarme del tema, hermanos, pero una de las cosas que está predominando bastante en la actualidad y en la que muchos de nosotros estamos cayendo es el perrito en la sala, el perrito en la cocina, el perrito en el cuarto, el perrito en la cama. Y he oído incluso hermanos decir: ese perrito es tremendo, ese se mete entre medio de fulana y yo, y ahí duerme siempre. Bueno, no quiero desviarme, pero hay una
una filosofía creada por un caballero llamado Tomás Malthus. Algunos conocen el trasfondo de esto satánico, pero él diseñó en su estadística que no alcanzaría el alimento para la cantidad de seres humanos que crece en el mundo. Él dijo que el crecimiento del ser humano creo que es exponencial, y el de la alimentación, la tierra, es algo numérico, 1, 2, 3, mientras que el ser humano es 2, 4, 7, es un crecimiento exponencial. Y que ante eso la sugerencia es disminuir la masa poblacional. ¿A dónde quiero llegar? El trasfondo satánico ha creado la idea de que el matrimonio es malo. Y no hay algo más burlado. Un hermano allí en Tumeremo tiene su compañera o su prometida, y él es el payaso de la empresa. Cuando hablan de él como el que se va a casar, que se va a echar al agua, que se volvió loco. Pero eso no solamente está en el lenguaje de los impíos, eso también uno lo oye en la boca de algunos creyentes. Hablar del matrimonio como una tragedia. Y eso trasciende a las otras generaciones. Entonces, hay la abstención al matrimonio porque, como lo vamos a ver en el estudio siguiente, el creyente tiene el don de continencia y él decide dedicarse a su Señor. Hay la abstención al matrimonio como algo establecido por Dios, pero se abstiene por la experiencia que ve en otros, tragedias. Y las tragedias de otros no pueden ser etiquetadas a mi propia vida. A mí también me va a ir mal, como un padre o padres pueden tener hijos malos, entonces yo no voy a tener hijos porque los hijos son malos. A fulano le fue mal en su matrimonio, no te cases, el matrimonio es malo. No, es lo establecido por Dios. Y mientras oía a mis hermanos hablar de ese complemento, pensaba en algo que oí en una ocasión, que los huesos sostienen, protegen y dan forma. Entonces, el matrimonio, como a mí me llama la atención y lo dejo quizá a manera de pregunta, hermanos. Hueso de mis huesos, como si estuviera hablando de el origen. Una unidad que se desprende de otra que está en plural, no sé cómo se llamaría eso, pero hueso de mis huesos. Pero cuando habla de carne, dice carne de mi carne, es una unidad. No sé si la carne allí pueden representar los afectos y los huesos la voluntad, pero me llama la atención que es el hombre quien dice, esto es ahora. Entonces la voluntad del hombre es tomada en cuenta por Dios. Soy yo quien decido hacer y aceptar lo que Dios ha dicho, no es otro. Entonces en la relación no puede haber un tercero. No puede haber el amigo o la amiga con la que yo tenía estrecha comunicación en la soltería. Pero hemos aprendido que tampoco puede haber un tercero, el padre o la madre. Uno de esos ejemplos bíblicos es el caso de Jacob. Labán pareciera tener ciertos derechos que no le permitían a Jacob ejercer. Estoy terminando, hermano. De ese cordón umbilical, como oíamos en la conferencia de San Carlos, pero dejará. Y una de las cosas que está haciendo, hace más daño en la relación matrimonial, es un tercero en todas las esferas de lo que represente eso, un tercero. A nivel moral, un tercero. A nivel amistoso, un tercero, a quien le cuento lo que está pasando en mi matrimonio. Pero a nivel paterno, un tercero, una madre o un padre involucrado en una relación. ¿Cómo ha hecho daño, hermano? Cuando vamos contra el modelo divino, ahí está el fracaso. Bueno, queridos hermanos, gracias al Señor por su bondad. La hora se fue